Y Pedro, una de las cosas que hemos hablado en reiteradas ocasiones, no con la pregunta directa que te voy a hacer, pero que me gustaría que me aclararas. Yo, a lo largo de mi vida y en todos los cursos que he realizado, mmm, podemos llamarlos de autoayuda, aunque es un concepto que no me gusta, hablan del concepto de dejar fluir las cosas en una acepción de aceptar las cosas y si tienen que ser, serán, y si no tienen que ser, no serán, y por lo tanto no fluyen. Pero creo que tú no estás nada de acuerdo con este punto de vista, ¿verdad? ¿Me lo explicas? Yo creo que es una solución demasiado... O sea, yo creo que el riesgo de lo que dices tú es que si dejas de fluir y estás equivocado en lo que crees que debe fluir, pues es un problema. Entonces, yo creo que está muy bien dejar fluir las cosas cuando tienes muy claro dónde tienes que ir. ¿Sí? En el Gita se explica muy bien a través del Dharma, ¿no? Entonces, si tú tienes claro dónde vas, cuál es tu Dharma, por qué estás aquí, por qué estás haciendo esto, lo normal es dejar hacer fluir las cosas. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión que te diría Ramakrishna, el rey Ramakrishna, es que en realidad tú no haces nada, todo es decisión de él, ¿no? Dios, Alá o como quieras llamarle. Es decir, tú eres la máquina y él es el maquinista. Entonces dejar de fluir o no tampoco tendría mucha importancia. Pero yo creo que la visión occidental, bueno, es una, pero todo eso de dejar de fluir y no intentar hacer las cosas, pues está muy bien, pero si vas en la dirección equivocada cada vez te vas a hundir más. Eso es un principio muy parecido al taoísmo, que se llama el Wu Wei, que es no hacer, ¿no? Mm. Entonces el Gita de alguna manera es lo contrario, es decir, tienes que actuar cuando tienes que actuar. ¿Sí? O sea que en definitiva podría ser como una solución fácil el decir que las cosas tienen que fluir porque así no tengo que luchar por ellas, ¿no? Puedo interpretar si no tengo claro hacia dónde tengo que ir y cuál es mi Claro, objetivo de además vida. el Gita está muy bien elegido, si te fijas es una batalla, el inicio de una batalla, una guerra civil. Entonces, claro, Arjuna, que es el guerrero, el que tiene que tomar la decisión de luchar, podría decir, voy a dejar fluir las cosas. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Que esa guerra hubiese destruido porque era una guerra que no podía ganar nadie, sería la destrucción total, ¿no? Entonces, claro, y eso es lo que le pasa a Arjuna. Arjuna entra en pánico, entra en colapso y decide pues no actuar, no intervenir, dejar que a ver qué pasa. Y es ahí cuando aparece Krishna a explicarle el Gita. Pero muchas veces en la vida que no es suficiente por dejar de fluir, hay que actuar porque es tu obligación. Entonces la gran enseñanza del Gita es actuar porque es tu obligación, pero no te apegues a los resultados. Es lo único que te dice. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias, Nada, Pedro. sí. Hasta luego. Hasta luego.